El átomo es la partícula más pequeña que constituye a un elemento. Está formado de diferentes subpartículas, pero de las que nos ocuparemos ahora son de los electrones, protones y neutrones. Los electrones los vamos a representar con una letra E minúscula y tienen carga negativa. Los protones los representaremos con una letra P minúscula y tienen carga positiva. Y finalmente tendremos los neutrones que los representaremos con una letra N minúscula y no tienen ninguna carga. Es muy importante acordarnos de la carga que tienen cada una de estas partículas. Los electrones son negativos, los protones positivos y los neutrones no tienen ninguna carga. Los electrones giran alrededor del núcleo del átomo y los protones y los neutrones se encuentran dentro del núcleo del átomo. Finalmente, en esta tabla nosotros podemos encontrar la masa en unidades de masa atómica. Esta masa, como nosotros podemos ver, es mucho más pequeña para los electrones comparada con la de los protones y neutrones. Podríamos decir que es tan pequeña la masa del electrón que es insignificante. Como les comentaba, hay muchas otras partículas que se han descubierto en el átomo, pero en este momento no se estudiarán. Una vez conociendo estas partículas de las que hablamos, vamos a ver cómo están relacionadas con el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones o electrones presentes en el átomo, o podríamos decir que es la cantidad de cargas positivas o negativas presentes en el átomo. El número atómico lo vamos a representar con una Z. Entonces, el número atómico es igual al número de electrones, pero también es igual al número de protones. El número atómico es igual al número de cargas negativas que al número de cargas positivas presentes en un átomo. Un átomo tiene el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas, por eso se considera que es eléctricamente neutro. Muy bien. El número atómico nosotros lo podemos encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en la tabla periódica buscamos el oxígeno, vamos a encontrar que tiene como número atómico 8. Esto significa que el oxígeno tiene 8 protones, pero también tiene 8 electrones. Si ahora vemos, por ejemplo, al zinc, el zinc es un elemento que tiene como número atómico el 30. Esto significa que tiene 30 protones, pero también tiene 30 electrones. Si nosotros vemos al oro, el oro tiene como número atómico 79. Esto significa que tiene 79 protones, pero también tiene 79 electrones. Es decir, tiene 79 cargas positivas, pero también 79 cargas negativas. Vamos a hablar ahora del número de masa. El número de masa es la suma del total de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo. El número de masa sale de la suma del número de protones más el número de neutrones. Ambos se encuentran en el núcleo del átomo, así que el número de masa sale de sumar las partículas que se encuentran en el núcleo del átomo. Sin embargo, el número de masa no aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica aparece lo que se denomina masa atómica. Vamos a verlo. Aquí nosotros vamos a encontrar las masas atómicas de cada uno de los elementos. Estas masas atómicas se caracterizan por tener punto decimal. Muy bien. Entonces, las masas atómicas sí aparecen en la tabla periódica y para conocer el número de masa, lo único que tenemos que hacer es redondear la masa atómica. En este caso, por ejemplo, el sodio tiene una masa atómica de 22.9. Si yo la redondeo, me va a dar 23. Entonces, el número de masa es 23 y este número de masa será la suma del número de protones más
el número de neutrones presentes en el núcleo del átomo de sodio. Si vemos, por ejemplo, este elemento, el rutenio. El rutenio tiene como masa atómica 101.07. Este valor sí está en la tabla periódica. Si yo este número lo redondeo, me va a dar 101. 101 es su número de masa y este número de masa es la suma del número total de protones más el número total de neutrones presentes en el núcleo del rutenio. Si nosotros hablamos del cloro, el cloro tiene como masa atómica 35.45. Este número sí aparece en la tabla periódica. Si este número lo redondeamos, nos da 35. Este 35 es el número de masa y a su vez es la suma del número total de protones más el número total de neutrones presentes en el núcleo del átomo de cloro. Como nosotros podemos ver, conociendo el número atómico y el número de masa, nosotros podemos conocer varios datos de cada elemento. Por ejemplo, si nosotros conocemos, por ejemplo, el cloro. El cloro es un elemento que tiene como número de masa 35 porque su masa atómica es 35.45 y redondeándolo nos da 35. Si le restamos 17, que es su número atómico, porque su número atómico es el número de protones, entonces conoceremos el número de neutrones, que es 18. Si al número de masa le resto el número atómico, conozco el número de neutrones, que en este caso es 18. Podemos decir entonces que el cloro tiene 17 protones porque es su número atómico, 17 electrones porque también es su número atómico y 18 neutrones porque es el número que nosotros obtuvimos de hacer la resta de 35 menos 17. Otro ejemplo. El sodio tiene como masa atómica 22.9. Si nosotros la redondeamos nos da 23. Y ese corresponderá al número de masa. Ok. El sodio entonces tiene como número de masa 23. Si al número de masa le restamos el número atómico, que en este caso es 11 para el sodio, entonces obtendremos 12 neutrones. Okay. Nuevamente, si al número de masa le resto el número atómico, voy a obtener el número de neutrones. Podemos decir entonces que el sodio tiene 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Nuevamente, recordemos que el número de masa es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Si de estos 23 yo ya sé que 11 son protones, el resto serán neutrones. Es por eso que realizamos esta resta. A 23 le quitamos 11, nos da 12 neutrones.